ciertas variabilidades que podría haber. Vamos a comenzar. Entonces, para iniciar, tenemos dos conceptos importantes que nosotros ya sabemos, que es el tema de Lean, que es la cultura del respeto, o sea, como filosofía, el de la mejora continua, que va dirigida a crear más valor para el cliente y reducir o eliminar el desperdicio. De ahí, cuando nosotros comenzamos a hablar de Lean en el diseño, también comenzamos a hablar del Lean Project Delivery System, que es cómo nosotros vamos a entregar el proyecto. Delivery en inglés significa entrega, ¿no? Entonces, esto vendría a ser como una metodología, una implementación organizada de los principios Lean y herramientas combinadas para permitir que en un equipo opere al unísono para crear un flujo de trabajo, ¿no? Esto para el diseño. Entonces, de ahí podríamos tener la pregunta inicial que siempre nos pasa. ¿Lean en el diseño vendría a ser totalmente diferente a Lean en la construcción o no? Y para esto, podríamos decir que Lean en el diseño se trata de maximizar el valor, pero eliminar el desperdicio. ¿Se podría eliminar el desperdicio? Vamos a ver. Primero tendríamos que hablar qué significa valor. Y valor, si es que mal no lo recordamos, es lo que el cliente quiere del proceso. Es decir, el cliente es el que define el proceso, el valor. Y desperdicio vendría a ser lo opuesto al valor. Nosotros sabemos que hay 7 tipos de desperdicios típicos, que son los defectos, las esperas, los transportes de mercancía, movimiento, inventarios. Ya, pero dentro de este tipo de desperdicio en la construcción, se hace de alguna forma más sencillo el de percibirlos, el de percibir estos desperdicios. Pero en el diseño, como no tenemos transporte de mercancías, se hace un poco más complicado. El inventario, no hay un inventario físico o que nosotros podríamos visualizar, ¿no? Entonces, yo poco a poco, al final de la presentación, voy a responder esta pregunta inicial, que seguramente ya lo van a poder deducir mediante avancemos la presentación. Entonces, nosotros para comenzar a trabajar una filosofía Lean en el proceso de diseño, tenemos que tener una cultura de la entrega del trabajo con un objetivo de valor. Para eso, tenemos una práctica de diseño que es disciplinada, que se tiene que utilizar durante todo el proceso para garantizar que se cumplan las necesidades. Estas necesidades vendrían a ser el valor del cliente, porque una necesidad se convierte tanto el valor para el proyecto tanto como objetivo para el proyecto como objetivo para el cliente, que son dos cosas o dos conceptos importantes que se trabajan en el Virtual Design and Construction, o sea, el VDC. Ahora, para nosotros poder implementar esta cultura de entrega de objetivo del valor, nosotros necesitamos 3 claves. Una es la innovación, la segunda es eliminar el desperdicio y tercero es la toma de decisiones sensatas, ¿no? Luego, nosotros podríamos decir que también tenemos 5 tipos de directrices para alcanzar este objetivo del valor. Uno es desarrollar detalladamente la estimación del modelo del costo. Hay que tener también la claridad del valor y hay que medirnos sobre todo con puntos de referencia, o sea, los benchmarks. También tendríamos que tener en mente desde un principio, o sea, no solo nosotros, sino todos los stakeholders, es diseñar para lo que nosotros hemos estimado y no al revés, que es estimar el diseño, ¿no? O sea, termino el diseño y recién estimo. No, no es así. Tercero, hay que tener conversaciones colaborativas de diseño antes de dibujar. Antes de nosotros comenzar a correr con el diseño, previamente primero nos tenemos que sentar y definir cuáles son los objetivos, cómo debemos de apuntar y cuáles son las prioridades en el proyecto, ¿no? Y cuáles son las prioridades para el cliente. También necesitamos realizar decisiones luego de considerar sets u opciones. Estos sets yo los voy a venir hablando constantemente durante el transcurso de la diapositiva y me refiero a conjuntos de opciones
a opciones de soluciones de cada uno de los sistemas de construcción, ¿no? Entonces, el quinto vendría a ser, colaborativamente hay que tomar decisiones en conjunto, pero siempre, siempre desde un principio tomando en contexto el total, el todo del proyecto. O sea, independiente que normalmente nosotros tenemos 5 tipos de, varias especialidades en un proyecto. Puede ser estructuras, arquitecturas, sanitarias, eléctricas y en general las mecánicas, ¿no? Pero dentro de estas, cada uno de los proyectistas siempre va a querer priorizar lo suyo. Cuando nosotros hablamos de diseño en Lean, no priorizamos una de las solas especialidades, sino visualizamos primero el todo y de a partir de ahí podemos definir con cuál de las opciones nos quedamos. Entonces, para hablar del proyecto, primero tendríamos que comenzar al mismo tiempo, o sea, paralelamente de que hablamos del objetivo como valor, tenemos que también hablar del costo objetivo del proyecto. Dentro de eso, normalmente nosotros tenemos para un proyecto, estimamos 4 cilindros, por así decirlo, de costo. Uno es el costo directo, los costos indirectos, que vendrá a ser la mayoría. Luego tenemos la mitigación de riesgo, o sea, las contingencias, tenemos las utilidades y tenemos otros, ¿no? Pueden ser características especiales de un proyecto, ¿no? Entonces, de ahí nosotros vamos a tener que estar compartiendo los riesgos, porque cuando nosotros comenzamos a hablar de Lean en el diseño, de alguna forma estaríamos haciendo intervenir al constructor desde una etapa temprana. Junto con los diseñadores, la intervención del cliente es prioritaria, así como la gerencia de proyecto, ¿no? En general, todos tienen desde un principio definir los objetivos para poder visualizar y diseñar o seleccionar las soluciones desde un principio. Entonces, desde que nosotros tenemos en esta gráfica derecha, nosotros tenemos el kick-off meeting, o sea, la reunión de iniciación. Nosotros definimos o estimamos un costo en conjunto. Jamás se estima, no es que una persona estime el proyecto. No se hace así, no se trabaja. Y si se hace así, estaríamos trabajando de una manera en la cual ninguno de los stakeholders se estaría comprometiendo en realidad, porque es alguien que ha trabajado independientemente de los criterios que la mayoría podría estar considerando para sus cotizaciones o estimaciones, ¿no? Entonces, a partir de ello, se hace un burn rate, que es el quemado del ratio, donde se comienza a hacer como una especie de ingeniería de valor, pero en conjunto, y se llega finalmente, antes de autorizar los planos o finalizar los planos, la definición del target cost, ¿no? El target cost desde un principio se tiene que tener bien claro, que es el costo objetivo de cuánto se tiene que tiene que costar el proyecto. Luego de ahí, se prevé que para terminar la construcción se debería de alcanzar una mejora de un 150% de la utilidad mejorada, ¿no? O sea, si yo tengo una utilidad del 10%, debería tener un 150% de utilidad mejorada. Luego, hay diferentes tipos de estimaciones, como lo dije anteriormente. Uno está el benchmarking, luego está el tema conceptual y el tercero el tema de producción. En el tema conceptual podríamos estar con los proyectistas. En el tercero vendría a estar los subcontratistas o el general contractor o el contratista principal. Y en el cost benchmarking podría estar dirigido o liderado por el especialista de costos, ¿no? Que podría estar utilizando metodologías como las del ACE, en general, ¿no? Las de RIGS, entre otros. Ahora, para modelar el costo, y vuelvo a repetir, una sola persona no puede estimar el costo. Se tiene que hacer en conjunto, al igual que cuando se utilizan las herramientas del Look Ahead o Last Planner, se tienen que ser consensuadas, donde intervienen los proyectistas, los subcontratistas
y los diseñadores, ¿no? Ahora, hay una pregunta súper importante que uno debería de hacerse, y es, primero, ¿qué el cliente espera? ¿Ya? ¿O cuál es el valor que él define? Para esto, nosotros primero deberíamos de saber a priori que muchas veces el cliente no sabe qué es lo que quiere. Y no es necesario que el cliente tenga la capacidad de saber a exactitud, me refiero, de saber qué es lo que quiere, porque no es su especialidad. Él puede tener unas nociones claras y nosotros como especialistas, o sea, como proyectistas, como constructores o gerencia, debemos de aterrizar su valor, lo que él realmente, dirigirle de alguna manera, por así decirlo, qué es lo que realmente él pretende conseguir, ¿no? Entonces, nosotros debemos de modelar los sistemas y componentes del costo de un proyecto, ¿no? Y que estos se ajusten al valor del proyecto. Segundo, debemos de estructurar el costo, permitiendo que estos se actualicen continuamente. O sea, para eso deberíamos de establecer una EDT tener unos criterios bien específicos para que, o generales, para que no se puedan, esta estructura de desglose de trabajo del costo no se tenga que estar modificando, ¿no? Tercero, hay que proporcionar al equipo un modelo de costos constantemente actualizado. Y me refiero acá que se tiene que comunicar constantemente a todos los involucrados, ¿no? Cuarto, se debe proyectar escenarios en que qué pasaría si, ¿no? En función de decisiones de valor que aún no se han tomado, que podrían ser los riesgos, ¿no? Y un enfoque simple de de esta modelación de costo podríamos hacer, primero, planteamos entre los stakeholders diferentes tipos de riesgos que podrían suscitarse en el proyecto. Asimismo, deberíamos de considerar temas de actualidad o temas presentes del proyecto y, y frente a estos problemas podríamos proponer soluciones o hacer como un pool, ¿no? Un pool planning para resolver cada uno de estos inconvenientes y así pretender estimar el costo inicialmente para luego poder traquearlo o rastrear, ¿no? Rastrear el costo constantemente, o sea, darle un seguimiento constante a estas bolsas de costos que tenemos en cada una de las especialidades, ¿no? Por ejemplo, para la estructura, nosotros podemos estimar que el proyecto va a salir, no sé, pues, $154,972. Y de ahí podríamos tener un delta, un colchón, un buffer de costo, una contingencia de 45,890. Y estos colchones se tienen que ir dialogando entre todos los stakeholders para llegar a una concesión, ¿no? De cuánto nosotros nos proponemos como meta. Por eso se habla de target cost o de costo objetivo al cual nosotros pretendemos en conjunto llegar. Ahora, ¿cómo podríamos hacer esta estimación continua? Normalmente el modelo tradicional te indica que avances de izquierda a derecha. ¿Cómo es esto posible? Primero, nosotros tenemos un diseño esquemático, el SD de Schematic Design. Luego tenemos el DD, que es Design Development o desarrollo del diseño. Y el CD, que ocupa más tiempo, que es el Construction Document o la construcción de la documentación. Para luego tenemos el pricing o lo que vendríamos a hacer nosotros, lo conocemos nosotros como presupuestación, ¿no? Para finalmente la ejecución de la obra. Normalmente seguimos de izquierda a derecha desde un principio, desde que estimamos y se va elaborando. Recién terminamos de presupuestar cuando recién se ha terminado o elaborado el diseño del proyecto. Lo que nos salga es lo que se construye, así simple. Lo que nosotros pretendemos con el modelo de diseño del Target Value Design es lo inverso, es traer a la experiencia de los general contractor o del constructor principal, de los contratistas, a una etapa inicial, incluso en la etapa de esquemática de diseño desde el principio,
para poder ellos con su experiencia aportar de cómo se podría mejorar la etapa de diseño y así poder entregar un mejor proyecto sin incompatibilidades, sin costos elevados y sin un proyecto que a veces se ha dado el caso de que no es construible o factible, ¿no? Su construcción. Entonces, para ello nosotros vamos a necesitar una solución colaborativa de los problemas. Tenemos normalmente que el costo es un output del diseño, o sea, es una salida, ¿no? Es un entregable del diseño. Lo que diseñan los proyectistas, eso se acepta tal cual, no se le reprocha nada y eso es lo que el constructor a la hora de licitar te manda un presupuesto, ¿no? Luego, el pensamiento es de que terminas tu trabajo antes de que comience mi mentalidad. O sea, yo arranco sin haber primero puesto a pensar de qué es lo que realmente, cuál es lo que se pretende alcanzar, ¿no? A veces, y muchas veces me ha pasado que hay proyectos que te dicen, ¿sabes qué? Ya, el cliente te pide, a mí me gusta esta fachada de este proyecto, me encanta lo que has propuesto y quiero eso. Pero nadie le da el input o nadie le sugiere al proyectista decir, ¿sabes qué? Por si acaso, el costo del cual tú dispones para gastar en la especialidad de arquitectura es $200 por metro cuadrado, ¿no? Ellos simplemente diseñan sin tener, sin tener rangos de valores o topes de valores, al menos, ¿no? Por eso es que el compromiso temprano para diseñar las soluciones se hacen en silos, o sea, se hacen por separado, ¿no? Cada uno se maneja por independiente, al final recién se juntan. Y eso es algo que obviamente va a terminar en conflictos posteriores porque nunca se llegaron a conocer ni siquiera los proyectistas, ¿no? Finalmente tenemos que se diseña y luego se termina el costo. Y cuando se termina el costo, te das cuenta de que está súper elevado y luego vuelves a trabajar de nuevo el diseño. Lo que hace eh, producir horas extras de diseño, los cuales tiene que asumir el cliente inicial, ¿no? Ahora, cuando nosotros pretendemos trabajar con Target Value Delivery o entrega con un objetivo de valor, el costo es un input para diseñar. Primero tengo que tener un costo y luego diseño. Luego tenemos que la información se comparte tempranamente y constantemente. Tercero, los conjuntos de soluciones llevan y optimizan y se optimizan en función del todo. Y finalmente, la estimación continua y modelada del costo están envasados en conceptos de criterios para alcanzar el valor que el cliente exigió desde un principio. Ahora, hay un tema interesante que daría mucho de qué hablar y voy a tratar de resumir este concepto, que es el tema de las soluciones colaborativas. Para ello, más allá de tener los conceptos teóricos, se necesita bastantes de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque desde un principio vamos a tener que liderar y saber trabajar en equipo sobre todo. Entonces, cada proyecto va a tener problemas. Y hay una frase que me gustaría compartirlas con ustedes, y que ya habrán escuchado en una de sus películas, es que el problema no es el problema es la actitud que uno tiene acerca del problema, ¿no? Y muchas veces esto pasa cuando se trabaja en silos. Como dije anteriormente, cuando los stakeholders o los interesados del proyecto trabajan en silos por separado, van a haber problemas de actitudes que cada uno va a tratar de entregar por zafarse del problema o zafarse o simplemente como un entregable proyecto y deshacerse del tema para seguir viendo otro proyecto. Y el pensamiento Lean no es dado para eso, ¿no? Ahora, para hablar sobre diseño o Lean en el diseño, frecuentemente vamos a hablar sobre un método que es el diseño basado en sets. Ahora, ¿qué es el diseño basado en sets? Para ello, primero tenemos que definir
lo que normalmente nosotros hacemos, que es el Point-Based Design, es decir, el diseño basado en un solo punto. Y eso es lo que normalmente nosotros hacemos. Ejemplo, nosotros tenemos una solución. Ejemplo, nosotros tendríamos acá un layout de arquitectura. En ese layout de arquitectura nosotros proponemos una sola propuesta de arquitectura y avanzamos con respecto a esta sola propuesta de arquitectura y no le damos más vueltas. Y cada uno de los especialistas lo itera y acomoda su proyecto para este layout de arquitectura. Luego pasa al estructural, al sanitario, al electricista y al mecánico y se termina el trabajo. El tema está que, como dije anteriormente, se han trabajado en silos y no se han coordinado entre ellos. Y solo se tomó una alternativa del proyecto de arquitectura inicial y sale el costo que tenga que salir, ¿no? Esto fue expuesto por Ward en 1995 y se desarrolla el diseño con una sola opción. Y obviamente hemos visto que se itera hasta que se concibe una solución factible, ¿no? Luego está el Set-Based Design o el diseño basado en conjuntos, ¿no? Ballard, en el 2010, dice que una vez al tener el inicio del proyecto en el layout, nosotros podemos plantear diferentes alternativas de soluciones. Por ejemplo, podríamos tener diferentes alternativas de soluciones o layouts de arquitectura y ir iterando cada una de estas y estar escogiendo diferentes tipos de soluciones, haciéndolos interactuar entre todos los especialistas, constructores, project managers e incluir el cliente para tomar la mejor solución posible, ¿no? Y así evitar el diseño. Entonces, el flujo podría decirse que antes de validar el layout, nosotros exploramos diferentes tipos de soluciones, ¿no? Un amplio rango o espectro de soluciones. La que se nos acomode, comenzamos a trabajar sets o conjuntos de soluciones. Por ejemplo, acá tenemos la solución potencial del conjunto A, la solución potencial del conjunto B, la solución del conjunto C. En cada una, cuando nosotros comencemos a evaluar varias alternativas, vamos a poder llegar en conjunto o trabajando colaborativamente una mejor solución, donde las soluciones las compensamos entre el valor y el costo en simultáneo, ¿no? Ahora, hay un concepto adicional que vendría a ser como el 2.0 del Set-Based Design, que es el Evidence-Based Design. Y Ballard lo definió como una herramienta que da soporte al Set-Based Design, estableciendo una relación entre el diseño y los resultados esperados del cliente. Pero la diferencia es que se selecciona la mejor alternativa basada en la mejor evidencia disponible. Es decir, si nosotros consultamos a expertos que tengan experiencia o haciendo esta lluvia de ideas, pero con proyectistas más senior o constructores más seniors que nos puedan dar nuestro feedback, esto vendría a ser parte del Evidence-Based Design, incluido, o sea, agregándole las lecciones aprendidas de anteriores proyectos que la empresa haya podido tener, ¿no? Seguimos. Acá les he puesto un ejemplo del Set-Based Design para un tipo de proyecto. Por ejemplo, si en la parte izquierda ustedes pueden ver una alternativa una alternativa de diseño con una configuración para un terreno. Luego tienes el mismo terreno, solo que en una diferente disposición. Al tercero tienes otra distribución del terreno y con otra distribución de bloques, ¿no? Y se analizan diferentes tipos de soluciones para cada una de las especialidades. Y para ello se hace intervenir, se hace el pool planning, hay que crear, hay que analizar, hay que convergir y decidir cada una de las soluciones o alternativas de soluciones, ¿no? Entonces, en resumen, el Points-Based Design es una solución planteada y se sigue con esta solución y se itera hasta conseguir la única posible solución que se planteó desde un principio.
En cambio, el set-based design, tienes varias alternativas desde un principio, eliminas las que no son factibles y luego incluso se pueden combinar este tipo de opciones. Por ejemplo, este círculo rojo lo combinamos con este triángulo amarillo y nos podría dar una alternativa de solución, un círculo naranja, ¿no? O combinamos el triángulo amarillo con este cuadrado verde y nos tendremos un cuadrado amarillo, ¿no? Y al final, es que estas dos no, mejor me quedo con esta combinación y esta combinación. Y al final determinamos que por costo y valor llegamos a una mejor solución, ¿no? Ojo que se toma la decisión en el último momento responsable. Es decir, si nosotros podemos esperar hasta 3 meses, si nosotros tenemos para esperar 3 meses a tomar la decisión, en ese último momento responsable es de que se toma la decisión. Porque mientras más decisiones o tiempo haya para tomar diferentes opciones, ¿quién dice por ahí que pueda haber una mejor alternativa, ¿no? Luego, si hablamos de Lean, siempre vamos a hablar de herramientas y es lo que normalmente les gusta a las personas. Y para ello, voy a exponer brevemente lo que algunos ya conocemos como la estructura del pensamiento A3. Y esto se utiliza para describir problemas que podríamos tener tanto en la construcción como también en el diseño. Y un poco, la estructura es, tenemos el título del problema, tenemos la lista de colaboradores, presentamos el background donde colocamos o proporcionamos el contexto sobre todo, colocamos el problema actual o la condición actual, donde se describe lo que se acontece. Colocamos una sección de cuál es el objetivo que nosotros pretendemos alcanzar. Según, ahí yo podría colocar incluso el valor objetivo acá, como parte de los outputs iniciales que hemos tenido en el kickoff meeting. Cuarto, podríamos tener el análisis de la situación, ¿no? Hacer análisis de causas raíces, entre otras cosas. Luego acá colocamos la propuesta, nuestra propuesta que hemos elaborado en conjunto. Todo esto, estas herramientas se trabajan colaborativamente, en conjunto. Nadie trabaja por separado o aislado, ¿no? Finalmente colocamos un plan de implementación y terminamos con un proceso de seguimiento o revisión del mismo, ¿no? Y acá les traigo un ejemplo de lo que vendría a ser el A3 en el diseño. Por ejemplo, acá tenemos la misma estructura, disculpen, el problema. Por ejemplo, acá necesitamos un servicio cardiovascular para un hospital y explicamos brevemente el background, el contexto del problema. Hacemos el análisis de qué cosas deberían hacer, por ejemplo, el impacto del costo, el impacto del cronograma, la demanda del espacio de almacenaje, el trauma designation, entre otros, ¿no? El tema estructural y todas las consideraciones de los especialistas. Luego, la condición a alcanzarse el objetivo, se analiza las diferentes opciones en el análisis y finalmente proponemos las medidas para la revisión, ¿no? Y el seguimiento. Lo mismo que explicamos como concepto o de la estructura del A3. Este es otro ejemplo. Y así podríamos proponer diferentes tipos de A3 para el diseño. Ahora, una de las herramientas importantísimas que nosotros vamos a necesitar siempre es el Choosing by Advantages, que es nada más y nada menos que seleccionar diferentes alternativas de soluciones, no solamente utilizando el costo, sino que valoramos diferentes criterios, como podrían ser, en este caso, pongo como ejemplo, tenemos un sistema de losa y queremos ver cuál es la alternativa que nos funciona mejor a nosotros para nuestro proyecto en específico. Puede ser una losa aligerada, puede ser una losa nervada, puede ser una losa maciza de 20 centímetros, una losa postensada.
podríamos analizar, ejemplo, le voy a analizar el tema de la losa maciza. Tengo una losa maciza de 20 centímetros y una losa postensada. Caso A, caso B. En el tema A, tengo precios unitarios. El costo obviamente es un criterio, pero no es el único criterio que vamos a evaluar. Este costo puede costar 121 soles por metro cuadrado, ¿no? Y la losa postensada puede ser 186.99 soles por metro cuadrado. Sin embargo, tenemos que las luces que podemos alcanzar con la losa maciza es de 7 a 9 metros y las luces del postensado es de 9 a 11 metros. Pongo un ejemplo al azar. Y podemos ver que en ambos casos tenemos superficies planas, pero si elegiríamos, por ejemplo, esta de losas nervadas, no tendríamos una superficie plana, claro está. Luego, nosotros tendríamos que valorar cada uno de los criterios. Por ejemplo, si el criterio del costo para nosotros es muy importante, le damos un valor mucho más grande, no sé, imaginemos 80%. Si el criterio de luces no es tan importante, un 20%, la superficie plana un otro 20%, de tal manera que cada uno, todos los factores de valoración sumen un 100%. Multiplicamos a cada uno de los criterios del valor y al final vamos a comparar la solución A contra la solución B. Y entonces, este método robusto, porque no solo utilizamos el criterio del costo, se llama CBA o Choosing by Advantages, o elegir por ventajas. Entonces, este CBA y el Set-Based Design se han utilizado en una variedad de proyectos de Lean Construction para hacer el proceso de diseño más eficiente. Entonces ya vemos más o menos cómo podríamos ir resolviendo o respondiendo a la pregunta inicial, ¿no? Este sistema de decisiones fue desarrollado por Jim Sur para determinar la mejor decisión al observar las ventajas de cada opción. No solamente podríamos evaluar temas estructurales, podríamos evaluar temas de acondicionamiento, por ejemplo, el Heating Hot Water System, el sistema de calentamiento de agua caliente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos alternativa 1, alternativa 2. Factor de pies cuadrados de espacio requerido mecánico, ¿no? Acá necesito 1.300 metros cuadrados, 1.000 pies cuadrados. Le pongo una valoración de 2. A este otro de acceso para mantenimiento le pongo una valoración de 4. El cantidad de boilers y standby, 5. Menos boilers, le doy más valoración. A este no tiene tanto. Capacidad para stackear el boiler, el recubrimiento del boiler de calentamiento, una ventaja más, le damos una mayor valoración tal vez si nosotros pretendemos que el valor objetivo tal vez es más acá. Luego el pumping energy, podríamos darle otro valor acá y el plazo también podría ser al igual que el costo, puede ser otro criterio. Y sumamos cada uno de los criterios valorados, ¿no? Sumamos y después comparamos la alternativa 1 contra la alternativa 2 y vamos eligiendo. Entonces, podemos hacer lo propio con el tema estructural, con el tema de aire acondicionado, ¿no? Y también podríamos hacer con una infinidad de soluciones o de sistemas constructivos. Por ejemplo, entre viguetas y losas prefabricadas, entre escaleras prefabricadas, cimientos y muros de contenciones prefabricados. En general, podríamos tener un amplio espectro de mejorar no solo el proceso, sino el sistema, o como bien dice uno de los objetivos del Target Value Delivery System, que es diseñar en base al todo, pensando siempre en el todo. Tenemos también columnas y vigas prefabricadas. Y bueno, pasaré a hacer la explicación de otra herramienta, que son los prototipos, o mayormente conocido acá en Perú como los mockups, ¿no? Estos mockups te dan una ventaja clara de qué cosas en realidad va a valorar el cliente final. Por ejemplo, en este hospital del Seattle Children's, nosotros vemos que se han hecho unos prototipos de cómo podría ser las oficinas de los gerentes de los hospitales. Podríamos hacer de los espacios de los hospitales. De igual manera, podríamos hacerlo también con la utilización de BIM, ¿no? Tenemos otra herramienta que es el Value Stream Mapping.
Y el Value Stream Mapping es hacerlo no solo eh, con unos gráficos, sino hacerlo también colaborativamente. Todo se hace en Lean colaborativamente. Si se trabaja en solo, no estás haciendo Lean. Si estás trabajando solo en un Excel o si estás trabajando solo en una herramienta digital y es tu entregable y todos se acoplan a ello, no es trabajar como un pensamiento Lean, ¿no? Tenemos algo importantísimo que ayuda a que realmente esto se trabaje colaborativamente y es el Big Room. Y ojo que hay que considerar los tipos de big rooms, ¿no? O espacios abiertos normalmente conocidos en otros sectores o otras industrias como los war rooms o eh, habitaciones de guerra, ¿no? Y tenemos para proyectos pequeños, para proyectos medianos y para proyectos a gran escala, ¿no? Y las reuniones se tendrían que hacer una vez por semana para proyectos pequeños, 2 por semana para proyectos medianos y para proyectos grandes la colaboración tiene que ser in situ, o sea, tiene que hacerse, hay un término que quisiera colocar acá que es el co-location. Eso quiere decir que los proyectistas deben de estar dentro o trabajar continuamente para un mismo proyecto. O sea, tienes que sacarlos de donde normalmente trabajan en sus oficinas y llevarlos a a un ambiente especial que vendría a ser este Big Room, donde integrarían, el cliente tiene que estar acá, los proyectistas tienen que estar los constructores, tienen que estar todos los involucrados, ¿no? Y trabajar y hacer 100% colocación. Finalmente, quiero presentarle algunas referencias de algunos libros por si estuvieran interesados. Este es un breve resumen de lo que he tratado de querer exponerles el día de hoy, que es bastante amplio y lleva incluso para un curso de varios días. Y nada, eso vendría a ser todo. Muchas gracias con todos. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, gracias, Oscar. No sé si tienen algunas preguntas. Yo tengo aquí algunas que he ido anotando de tu presentación. Si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir, por favor, en el chat. Yo quiero rescatar algunas cosas de lo que estás mostrando, Oscar. Uno que en uno de los gráficos o una curva indica que está aplicando Target Value Design. Si aplicamos Lean desde la etapa del diseño del proyecto, estamos ahorrando, estamos maximizando nuestra utilidad en 150%, si mal no recuerdo. Ahí hay un gráfico Sí. que mostraste. Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, para proyectos inmobiliarios, que la utilidad siempre es 20% o 15%. Si nosotros estamos con cientos, ahí está en el gráfico, si estamos con 150%, eso quiere decir que es 2.5 veces más, ¿no? Si tenemos 20% de utilidad en un proyecto inmobiliario, eso quiere decir que nos estamos yendo a 2 veces más, serían eh, casi 50% de utilidad, Mm, ¿correcto? Más o sí. menos. Esto es algo teórico. Siempre cuando nosotros hablamos de costos o de estimar costos, jamás vamos a hablar de un porcentaje en específico puntual. Hablamos siempre, los verdaderos estimadores, los que de verdad tienen expertise manejando este tipo de costos, siempre te van a dar rangos, ¿no? Entonces, el rango máximo que te pueda pretender el proyecto es de 150. ¿Por qué? Porque si es que tú superas esta utilidad, al cliente tampoco no le va a agradar, porque puede decir que la estimación inicial ha sido un poco elevada. Pero de todas formas, coincido contigo con lo que indicas que el ahorro es abrumador si es que se trabaja desde una etapa temprana, ¿no? Colaborativamente. Correcto. Una cosa más adicional, ahí estamos hablando de proyecto. A veces nosotros como ingenieros, arquitectos, como personas que estamos metidas dentro de una obra de construcción, solo pensamos en la utilidad de la obra, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de la utilidad de la obra, no estamos hablando de la utilidad del proyecto, ya que estamos hablando esto desde el punto de vista del cliente, porque el cliente es quien finalmente gestiona o implementa en su proyecto
Target Value Design o usa herramientas de BDC o usa BDC para sacarle el máximo provecho, ¿no? La constructora finalmente, quien es una organización o una empresa que se encarga de construir y sacarle una rentabilidad a la construcción y darle el producto que espera el cliente, no recibe necesariamente una utilidad, ¿no? De esto. ¿Cuál es la ventaja entonces de la constructora de participar de esta etapa temprana de diseño, Oscar? Yo creo que la principal ventaja vendría a ser, estoy seguro de que podría conseguir utilidad, pero muy aparte de ello, primero es que gana una sociedad con el cliente. ¿Ya? Para mí esto es importante porque el hecho de conseguir sociedades con los clientes inmobiliarios quiere decir de que no solo te puede darte a ti como constructor un solo proyecto, sino que te puede dar varios proyectos porque has alcanzado los objetivos que él desde un principio te estableció, ¿no? O que se juntaron y establecieron esos objetivos. Segundo, que te ahorras muchos problemas. Normalmente en la construcción peruana estamos acostumbrados a que los trabajos en construcción son muy conflictivos. Tenemos, por un lado, la supervisión que está constantemente peleando con el constructor, que es el método tradicional, ¿no? En cambio, cuando nosotros tenemos este tipo de proyectos, el ambiente o la filosofía en sí, porque eso es lo que determina netamente el Lean en construcción o en el diseño, es que el ambiente tiene que ser colaborativo, donde todos, y acá lo explico perfectamente, nosotros compartimos los riesgos, ¿no? Cuando acá digo el 50% y la utilidad, todos compartimos riesgos, tanto utilidades, o sea, si el proyecto ganamos, todos ganamos y nos repartimos proporcionalmente, ¿no? O también, si es que llegamos y salen algunas cosas mal, nos repartimos los defectos que podríamos utilizar, el contrario a la utilidad, pues, ¿no? Si salimos perdiendo cada uno, ¿no? Esas dos cosas para mí son lo primordiales. Ok, bueno, creo que de ahí estamos rescatando el tema de tener más obras, ¿no? Como constructora. Si nosotros trabajamos con este esquema con el cliente y el cliente tiene más proyectos similares, el hacer este tipo de fidelización, como dice Oscar, permitiría a una constructora tener más proyectos con el mismo cliente. Ya asegura trabajo a largo plazo si es que el cliente tiene proyectos a futuro. Y el otro es la utilidad que esperaba del proyecto, como que se reparte, ¿no? Aparte de la utilidad de la constructora, tendríamos una utilidad de la venta, ¿no, Oscar? Un porcentaje por ahí, Sí, negociado. sí. O sea, al nosotros ponernos objetivos grandes, se dan recompensas a cada uno de incluso el proyectista que jamás, siempre estaba acostumbrado a recibir casi nada de lo que se le da, incluso se le ajustaba, por más de que entraba en la etapa de construcción a seguir trabajando, se le da recompensas ahora a los proyectistas, los cuales es muy importante considerar de que van a lograr reducción de costos porque le das más tiempo, porque le das motivación a de que optimice cada una de sus especialidades, ¿no? Correcto. Justo hablando del proyectista me hiciste acordar algo y eso va a una pregunta más. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje actual que se tienen por estos adicionales? O sea, cuando no se aplica Target Value Design, cuando no se aplica una gestión previa de diseño, o sea, van a surgir en la obra adicionales, no compatibilidades, no conformidades, en fin, ¿no? Un montón de cosas que van a ir elevando el presupuesto. ¿Tú sabes en porcentaje, más o menos en los proyectos? Hablemos del sector inmobiliario, ¿no? Porque cada proyecto tiene un porcentaje distinto y en el cual Ujú. te desempeñas más. ¿Cuál es el porcentaje más o menos de adicionales que tiene una constructora normal por el tema de no compatibilidades? Y si aplicas Target Value Design, ¿a cuánto bajaría ese porcentaje? ¿Hay ese estudio? ¿Has hecho esa iteración? Leí alguna vez y más o menos algo regular es entre el 10 al 15%. O sea, es algo que normalmente pasa y es bastante el dinero y es algo que incluso, eh, algo que en realidad no debería de pasar, porque, por ejemplo, me ha pasado, no sé si tú recordarás, en algún proyecto que nosotros llevamos, tuvimos que el cliente se había comprometido con el banco
o con un fondo de inversiones a que les saliera un monto, ¿no? Total del proyecto. Llegado, terminado al proyecto, de diseñar el proyecto, le salía un valor importante ¿no? de sobrecosto. Entonces, el proyecto se hace totalmente inviable. Eso quiere decir que necesariamente ese tipo de proyectos te van a obligar a que ese riesgo que tú me comentas podamos evitarlo, ¿no? Pero sí, varían entre 10 al 15% normalmente. En general, no te estoy hablando solo de la obra, te estoy hablando de la parte del diseño y otros gastos varios, ¿no? ¿Y cuál sería el porcentaje al cual trata de llegar usar TBD, usar este link desde el diseño? Mm, Primero, a ver, eh, para hablar del costo objetivo, el costo objetivo, obviamente, o sea, si miramos esta rayita punteada, cuando nosotros estimamos el costo, va a haber siempre una confianza entre todos. Eso quiere decir que el cliente inicial va a abrir sus cartas y va a decir, ¿sabes qué? Mi proyecto me cuesta, tengo $10 de disponibilidad, o imaginamos $10 millones. Bueno. Y nosotros vamos a juntarnos entre todos los involucrados y vamos a decir, ¿sabes qué? Nosotros vamos a lograr 9 millones que cuesta el proyecto. Y nos fijamos una meta antes. Ahorramos de todas formas, o sea, ponemos una meta interesante, las cuales, o sea, no, si nos ponemos 10-10, no vamos a, no sería bueno, o sea, no serviría de mucho este proyecto, porque puede ser que llegas a 10 y te sale un poco más. La idea es que siempre tratemos de ahorrar, aún así terminado aún así terminado el proyecto, ¿no? Comparado de que los proyectos de por sí tradicionales, sí o sí vas a salir perdiendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, lo que pretendemos nosotros está entre rangos también desde el 5% al 10%, ¿no? Yo creo que, yo creo que 5% es un objetivo muy, muy grande. Ahorrar 5% del proyecto es bastante grande. Yo he visto proyectos, he tenido la experiencia de haber ahorrado 2% a 2,5% y ha sido bastante, y solo en obra, pero me faltaría complementar esa información junto con los gastos varios y demás, ¿no? Pero en obra netamente he logrado hasta 2,5, se ha logrado. Quiero agregar y acotar a eso porque eso iba a mi pregunta. Hace unos días escuchaba al ingeniero César Guzmán, que es el presidente del capítulo aquí en Perú, que decía que si agregamos un 1% más de costo a la etapa de diseño, o sea, si le agregamos del proyecto un 1% más de presupuesto a esos proyectistas para que se reúnan, hagan el coworking, ¿no? Ese trabajo en oficinas con el equipo de la constructora, si ahí le agregamos un poco más de presupuesto, solo un 1% más, como dice Oscar, podríamos estar apuntando a ese ahorro de un 5%, 10%, ¿no? O sea, estamos jugando un 1% contra un 5%, ¿no? Entonces, vale la pena, por lo menos eso es estamos yendo al más desfavorable, ¿no? El más favorable sería ese 10% de ahorro, apuntar ese 5%, ¿no? Considerando que tengamos costos finales de un 15%. Si usamos Lean en la etapa de diseño, llegamos a un 5% más favorable y eso nos eleva el costo de un 1%, imagínense. Esa es la diferencia y lo que lo que se puede aprovechar en proyectos bastante grandes, ¿no? Y a eso hay una pregunta aquí de Ahmed que nos comenta un poco de ¿se aplicaría TBD a proyectos pequeños? ¿Es recomendable, Oscar? Para proyectos grandes, ahí estamos con el 5, 10%, pero para proyectos pequeños, ¿se puede aplicar? Mm, Es una pregunta muy interesante de parte de Ahmed y qué bueno que venga a colación. Y es que en la experiencia que he tenido, hemos intentado, en conjunto con la empresa que vine desarrollando, que trabajé para esa empresa, se intentó, pero los proyectistas, o sea, la empresa de proyectistas no quería.
soltar a un proyectista para que se dediquen directamente a un proyecto pequeño. Ya de por sí no podrías hacer colocation, ¿no? Segundo, se le pidió, en general, no exactamente todas las cosas teóricas que acá podría exponer no se van a poder llegar a hacer, pero sí hay impactos rotundos y grandes que puedas alcanzar. Y es que del simplemente hecho de tú, de a partir del kick-off meeting, poner las cosas claras, que todo el mundo tiene que trabajar con esta metodología o con esta filosofía de pensamiento, hace que las personas o los mismos proyectistas se enfoquen o no diseñen solo a, a su experiencia, sino que comiencen a tomar decisiones o a diseñar de acuerdo al valor y al costo, y eso hace que te evites primero, problemas de incompatibilidades, netamente porque ya los comienzas a hacer trabajar colaborativamente. Segundo, el cliente recibe lo que realmente quiso desde un principio. Y tercero, llegas al costo que desde un principio te pusiste como meta. Eso, sobre todo. Entonces, no podrás hacer colocation, pero sí puedes trabajar de una forma, puedes utilizar Target Value Design para alcanzar de alguna manera los objetivos planteados. O sea, estrictamente se podría decir que sí como concepto, ¿no? Pero colocation es lo único que no podrías tener en un proyecto chico, nada más. Bueno, quiero agregar, Ahmed, a esa consulta un comentario más. Justo esa pregunta nos la hicimos la otra vez el equipo con una tesista que tenemos. ¿Se puede aplicar Lean Construction y las herramientas en toda su expresión a edificaciones de 10 pisos, de 2 sótanos, o proyectos, bueno, ahí relativamente pequeños, o sea, en provincias? No tenemos staff de 5 personas, de 10 personas, eso a veces un residente y un asistente, ni siquiera un ingeniero de campo, de producción. Entonces, ¿qué pasa con esos proyectos? ¿No? ¿Qué Lean se aplica? ¿Qué hacemos? ¿Estamos perdidos ahí? Entonces, para proyectos pequeños, por ejemplo, en vez de desarrollar Lookahead, que es una herramienta muy poderosa para proyectos grandes, donde hacemos la planificación a 5 semanas, y armamos tableros en equipos de proyecto y con colaboración de bastantes subcontratistas, en fin, hemos comenzado a desarrollar lo que es el tablero Kanban, que no sé si ustedes lo conocen, pero creo que en algún momento debemos hacer una charla al respecto y subirlo, ¿ok? Entonces, lo que hacíamos con el tablero Kanban es como un mini Lookahead que solo nos pone nuestras tareas pendientes, tareas en ejecución y tareas finalizadas, ¿no? Entonces, un pequeño cuadrito que por lo menos al asistente del residente lo puede controlar con partidas de la ruta crítica, no con todas las partidas que se tienen dentro de un proyecto. Entonces, yo creo que así como Lean, como la herramienta Lookahead y muchas herramientas que se aplican para proyectos grandes, podemos encontrar con Target Value Design algunas herramientas para los proyectos pequeños, ¿no? Hay que definir también qué es un proyecto pequeño. Para mí, un proyecto de 10 pisos y 2, 3 sótanos no era un proyecto pequeño. Aquí en Lima se hacen bastantes así, pero a veces en provincia se hacen esos y no tienen el staff que se tiene. Entonces, hay que ver también el tema del cliente, ¿no? Cuánto está pagándole a la constructora, cuánto le paga a los diseñadores. Yo creo que más allá de si se puede o no se puede, o hay presupuesto o no hay presupuesto, ya depende de cada uno de nosotros con los conocimientos de Lean. No digo Lean Construction, digo Lean en general porque hay muchas herramientas en el entorno Lean. Podamos aplicar algo, ¿no? Ver la forma en la que sí se pueda, con nuestras herramientas que tenemos a la mano, si somos nosotros solos o si hay alguien más que nos acompaña para hacer estas optimizaciones, poder ver la manera de ejecutar algo, ¿no? Hablar con los proyectistas si se puede, en la medida de lo posible, ver qué facilidades tenemos con el cliente, en fin, ¿no? Esa es una tarea de cada uno de nosotros y yo creo que con criterio vamos a poder poco a poco encontrar una forma de aplicar TBD a proyectos con pocos recursos probablemente. Ok, ese aporte quería dar adicional a lo que comentaba Oscar. Ahí tenemos una pregunta más de José Antonio. José Antonio nos dice, Ingeniero González, ¿los contratos colaborativos sería un puente para que sea aplicable TBD en el sector público? Los contratos. Sí, sí, claro. Sí sería
un puente, pero, pero quiero rescatar algo que he venido escuchando bastante. O, es más, yo creo que normalmente las personas al escuchar contratos colaborativos piensan de que hay que involucrarse bastante en qué son los contratos colaborativos a estudiar, y es que es toda una rama el tema de contratos. Hay, yo asistí una vez a una charla estas de los contratos FIDI, que los contratos NEC, y es todo un mundo e incluso necesita todo un tema de especialización. Sin embargo, la metodología BDC, que está fundamentada en los principios Lean, te dice que, y las personas que han trabajado ya en proyectos colaborativos te dicen que no es indispensable contar con un contrato colaborativo, sino que al menos deben de tener o trabajar colaborativamente. O sea, primero, más allá de involucrarnos o pensar o enfocarnos en los contratos, hay que enfocarnos en que todos trabajen de una manera lean, como un pensamiento lean. Es decir, tenemos que tener bien claro, o sea, primero tenemos que hacer entender o capacitar a todo el personal o los involucrados o los stakeholders en las herramientas, en todas las herramientas que hay de Lean, o las necesarias para un correcto proceso de diseño, ¿no? Eso, independientemente del contrato, te va a lograr ayudar. Ahora, en el Estado, obviamente vas a, por un tema burocrático que se necesita, temas de contrato, pero sí se están aplicando, como es el ejemplo de los Panamericanos, y aún así, el comité BIM y entre otros están trabajando para determinar junto con el gobierno, están determinando algunos principios o criterios básicos que antes del contrato tienen que establecer. Por ejemplo, puedes tener el contrato, pero primero tienes que tener los límites tienes que tener ciertos límites de calidad, por ejemplo. Una vez que definas esos límites de calidad, puedes entrar al contrato. Sin estos, no. O sea, Capeco ha estado trabajando, me parece, hasta una cierta parte. El Lean Construction Institute Perú también está trabajando. En general, se está avanzando por bastantes lados, y yo creo que al final se va a tocar el tema de los contratos, ¿no? Aún así, ya se hayan replicado, son casos excepcionales que se han evadido un poco las leyes del Perú para poder hacerse efectivo este tipo de proyectos como son los panamericanos, en los cuales no es un conducto regular. Quiero resaltar eso, pero aún así se puede trabajar colaborativamente en un proyecto, ¿no? Correcto. Y acá tenemos otra pregunta de José Luis. Nos dice, una consulta. En la parte que mencionaste sobre la fachada a diseñar, mencionó que sería bueno mencionar que no sobrepase un monto y que respecto a ese monto se diseñe. Mi pregunta es, ¿qué porcentaje puede variar el monto base? Y también, ¿eso se puede aplicar para un proyecto grande como un ejemplo, un centro comercial? ¿Qué factores tomaría para considerar el precio base? Y respecto a eso sería el diseño de las diferentes especialidades. Primero vamos a la primera pregunta, que es, ¿cuál sería el presupuesto base para este tema de fachadas? O cómo seteamos un presupuesto para tomar estos cambios? Porque una fachada no tiene un presupuesto base Mm, inicialmente, o cuando no conoces algo en general, ¿no? ¿Cómo seteas un presupuesto base? Creo que esa sería una mejor pregunta. sí, es una pregunta súper interesante. Tendría que, me gustaría tener una presentación, pero a ver, quiero poner en contexto. Cuando tú estimas un proyecto, tú vas a estimar por bolsas de dinero, ¿ya? Vas a estimar, imagínate que este proyecto tiene una bolsa de dinero para las fundaciones, o sea, para la estructura, para la arquitectura, para sanitarias eléctricas, y vas a colocarle por ratios y bolsas de dinero en general, ¿no? Para cada uno de estos. Ahora, si tú quieres entrar a mayor detalle, o sea, si tú quieres hacer una estimación un poco más detallada, lo que vas a hacer es desglosar esos capítulos en subcapítulos. Por ejemplo, el capítulo de arquitectura lo puedes detallar en subcapítulos como son fachadas,
como son plantas, puede ser pisos superiores, pisos inferiores, y a cada uno de estos conceptos o subcapítulos les puedes dar unos valores en base a ratios, ¿ya? Eso se trabaja obviamente colaborativamente y se estima para cada uno de los proyectos. Ahora, lo que tú tienes que hacer es, a ver, no sé si voy a salirme un ratito de la presentación para, para poder, mm, tengo justamente, me gustaría responder porque es una pregunta súper interesante. Ujú. A ver, acá Perfecto, te tengo, esperamos. vale, vale. Mm, Bueno, en lo que Oscar va buscando el archivo, me gustaría comentarle algunas cosas que saco también de la presentación, de manera del plus y delta que siempre hemos visto, de aquellos que, con los que hemos llevado el programa de Lean Construction. Recordarán que en las sesiones hacíamos un plus y delta, o sea, al final de cada sesión veíamos qué partes nos llevábamos, qué conceptos y qué cosas buscábamos de mejora. Yo aquí estoy anotando mis deltas y me gustaría, uno, decirles que vamos a sacar las herramientas Lean en videos ahí en YouTube, así como que este video también se va a colgar en YouTube para que puedan tenerlo de referencia. También lo vamos a postear en nuestra página web. Como usuarios van a poder ingresar bastantes videos de carácter gratuito para que vuelvan a ver este tipo de presentaciones, las respuestas que se dieron y por ahí alguno que otro comentario. Pero quería mencionarles que a futuro vamos a postear en las páginas en YouTube videos cortitos, no todas las sesiones, pero videos cortitos de, por ejemplo, el A3 que mencionó Oscar, ¿ok? También ese CBA que me pareció muy interesante, el de losas, ese comparativo de losas está muy bueno. ¿Qué losa usar, no? Aligerada, maciza, postensada, ¿no? Una prelosa. Entonces, me gustaría invitar a Oscar a que nos pueda hacer en algún momento un video grabado o tal vez otra nueva presentación solo de CBA, una presentación rápida de CBA, de análisis por ventajas, y luego postearlo en YouTube, ¿no? Para que todos puedan ver cómo hacer un CBA y ustedes lo apliquen a cualquier producto o a cualquier decisión que tengan que tomar, ¿no? Eso como plus, perdón, como delta para mejora que tengamos en lo que es Pro Management, ¿no? Oscar, ¿ya estás listo? sí, ¿se ve la presentación? Sí, se ve la fachada. Ya, ok. Imagínense, este es un mismo proyecto, ¿ya? Este proyecto tiene diferentes tipos de acabados, ¿ya? Este tiene un ratio de 7.7, este tiene 6.01 dólares por metro cuadrado y este 6.661. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer desde una etapa temprana es estimar este tipo de costos. Se puede rápidamente metrar, no tanto detalle, pero por eso, cuando hablamos de estimación, no es presupuestar a detalle, es estimar súper rápido para poder tener una noción rápida de cuánto es la bolsa de dinero que podríamos estar comparando. Y no solo nos fijamos en el tema del costo, sino también nos estamos fijando en el valor. Por ejemplo, el valor podría ser la estética, qué es lo que el cliente final podría ser una encuesta de qué es lo que realmente valora más. Se valora mucho más una fachada, se valora más tal vez el piso del departamento. O sea, se hace una valoración a cada uno de estos conceptos y se le da un peso. Y de ahí partimos lo podemos colocar en un CBA, ¿no? Luego, bueno, esa es la pregunta, ¿no? Pero también voy a aprovechar para ayudarles un poco más a entender, no solamente en arquitectura, sino también en instalaciones, ¿no? Podríamos hacer prioridades en base al costo. Si no, por ejemplo, tenemos tanto costo en esta bandeja o en las tuberías de, no sé, de sanitarias, ¿no? Si pueden pasar por arriba o pueden pasar por abajo. Tal vez con esta opción te sale mucho más barato que con esta, que sumada totalmente. Y finalmente quería decirles de que cuando nosotros hablamos de bolsas de dinero, por ejemplo, podríamos estar hablando de ratios, ¿no? Este es el target cost, que sumado todo nos da un costo
tanto dinero, de soles por metro cuadrado, no sé. Y que haciendo la ingeniería de valor o el Target Value Design en cada una de las especialidades, en algunas puede subir, por ejemplo, en esta partida, que es de sanitarias y grifería, sube, pero acumulable en las demás, vamos a conseguir como todo un ahorro importante, ¿no? Siempre pensando en el todo. Puede ser que en algunas cosas, o sea, valoramos más algunas cosas y tal vez otras menos, y optimizamos algunas especialidades y así en total ahorramos. Eso sería. No sé Pero si se haya sí, respondido a mí. yo quiero complementar a lo que menciona Oscar con dos formas de estimación según la guía de PMOK también y algo de lo que es ACE internacional, la estimación análoga y la estimación paramétrica, que es algo que ya hemos olvidado porque ya lo conocemos y sabemos como ingenieros que lo manejamos con el nombre de ratios, ¿no? Esos ratios son estimaciones que han venido analógicas o paramétricamente. Algunas análogas, que quiere decir que han venido de experiencias de proyectos anteriores, o paramétricas, aquellas que han sido evaluadas con algún algoritmo, alguna tendencia, alguna exponencialidad. Entonces, si nosotros tenemos un nuevo proyecto y en la empresa no tenemos nada con qué setear este ratio que vamos a tener o esta estimación que vamos a tener a futuro, lo ideal es contactar con socios, amigos, colegas, bueno, nosotros que estamos a su disponibilidad o acá los grupos de la comunidad preguntando, ¿no? Oye, ¿cuánto te salió este precio? ¿Alguien tiene el ratio de ladrillo para un edificio tanto? Entonces, se va buscando alguna característica parecida y se va armando, ¿no? Se va armando esto de los centros comerciales, hospitales, algún ratio, ¿no? Eso es importante, si nosotros no hemos tenido experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que con eso también se va seteando parte de esta información para el diseño, porque realmente cuando nosotros hemos terminado el proyecto, esta fachada que menciona Oscar, si al final del proyecto nos hubiéramos dado cuenta que eso nos representó el 20%, cuando en otros proyectos esto solo nos representa el 10%, nos hubiéramos vuelto locos, ¿no? Y hubiéramos dicho, ¿cómo no nos hemos dado cuenta de esto desde el principio? Por eso es importante analizar estas partes críticas, ver en los presupuestos cuáles son las partidas que pueden cambiar en cada proyecto y que son importantes para ver. En el tema de edificaciones, las fachadas son muy importantes, son bien vendedoras y aparte nos pueden costar mucho, entonces es una partida que hay que analizar desde el inicio, ¿ok? Igual hay que verlo en cada proyecto, qué partidas son importantes dentro de nuestro presupuesto, ver qué partidas nos representan. Si se acuerdan del teorema de Pareto, ese 20-80, ¿no? El 20% el 80% de nuestros problemas se soluciona con el 20% de los orígenes, ¿no? De las causas raíz. Entonces, si nosotros buscamos dentro de un presupuesto a esas partidas más importantes que modifican nuestro presupuesto y solo poniéndole un poquito más de neuronas y pensando un poco más en estas, podríamos solucionar mucho de la obra, ¿sí? Por eso no es ir a la mala y lanzarse a construir lo primero que ha diseñado el proyectista, ¿no? Hay que revisar, tomarnos un tiempo, a veces estamos muy apurados por vender o nos están presionando, pero tratemos de tomarnos un tiempo para esto. Y hay otra cosa más que no ha mencionado Oscar, o que si lo has mencionado, perdón, lo he obviado, es ese tiempo que nos ahorramos, ¿no? De licitación. No sé si Oscar mencionaste ese tiempo que como ya tenemos a la constructora seleccionada, ya no hay un proceso de licitación, ¿no? Entonces, ese tiempo que nos ahorramos de licitación podemos pasarlo para ese tiempo que nos podemos dar como diseño, ¿no, Oscar? Así es. En efecto, quiero recordar, lo primero que indicaste es el juicio de expertos, es importantísimo porque no todo proyecto es igual. Y con lo que me hablas al respecto de los ahorros de tiempo, hay un dato curioso que me gustaría compartirte. Es que normalmente en una constructora, cuando licita, uno podríamos lanzar un número. Uno de cada 8 proyectos se podría ganar en porcentajes, en estimados, ¿no? Entonces, tú al participar 8 veces para ganar solo un proyecto, o sea, tu oficina de presupuesto está licitando varias veces, tú gastas de por sí ya un personal destinado para licitar. En cambio, cuando llevas estos proyectos colaborativos, te ahorras ese costo y lo colocas más para un proyecto que de por sí ya has ganado y que aparte te va a traer a futuro más proyectos, porque cuando, repito, como has creado una sociedad con esta empresa, con el cliente, te va a dar más proyectos y entonces el trabajo de esta oficina de presupuestos
es más eficiente, ¿no? Porque trabaja no en vano, por así decirlo. Eso quería contar. Correcto. Y no sé si chicos tienen alguna pregunta más. Yo para cerrar quiero hacer una última consulta o una última recomendación de lo que es este mockup. Oscar mencionó acerca de hacer un prototipo, ¿no? De hacer algo para que finalmente podamos, Oscar mencionaba algo acerca del mockup, ¿no? Esas simulaciones de las oficinas que tendrían los doctores, justo esto, dentro de la obra, ¿no? Entonces, a veces, como todo está en diseño, y si finalmente en tu proyecto no se aplicó algún modelo en BIM o no tienes alguna modelación, no terminas sabiendo cómo va a ser, si funciona o no funciona. Entonces, a veces un piloto, un mock-up, un prototipo es muy importante. Y aquí incluso lo han hecho con cartones, por lo que veo, ¿no? Entonces, costo no ha habido mucho, pero sí ha habido una simulación de lo que realmente puede pasar, ¿no? Y ahí es donde pueden tomarse decisiones y ahorrar costos o ver temas de mejora de la operación del proyecto, ¿no? A veces solo pensamos en construir y ganar, pero la operación también es muy importante. Involucrar no solo al diseñador, sino al que va a operar, también lo es, para ahorrar para tener ahorros en costos, para no tener problemas de diseño. Incluso si nosotros tenemos 100 personas que van a estar dedicadas a la operación del hotel, por tener oficinas muy lejos de las áreas de los pacientes o por tener el departamento de mantenimiento en un sótano, muy alejados, podemos requerir más personal para cubrir todas las áreas, ¿no? Entonces, por eso es importante también involucrar, perdón, en esta etapa de diseño, en la etapa del TBD, a la gente de operación para que nos den ese criterio y ese feedback de cómo deberíamos de redistribuir nuestras oficinas. Sí, eso quería acotar. No sé si tienes algo más, Oscar, porque ya no hay más preguntas. Mm, bueno, sí, primero que nada quería agradecer por la invitación y a todos los participantes del día de hoy por haberse tomado este tiempo. Espero poder contribuir en las próximas presentaciones, como mencionaste. Y finalmente quiero promocionar y comentarles de que el 1 de mayo vamos a hacer una apertura. Colab va a hacer la apertura de su página web oficial, donde vamos a tener una sección en especial donde se van a tratar temas o un blog, por así decirlo, de artículos pequeños enfocados a BDC, a Lean, a BIM y a la gestión de costos, ¿no? Eso nada más por mi parte, Rommel. Muchas gracias. Perfecto. Los invitamos a que el 1 de mayo podamos entrar a la página de Colab. Nuestro compañero o amigo Oscar va a estar haciendo algunos artículos, presentaciones. Te invito nuevamente para que puedas desarrollar tus artículos en algunas presentaciones por Zoom dentro de nuestra web, para que todos los alumnos, exalumnos y personas que estemos relacionadas con esta rubro de la construcción podamos compartir un poquito más de información. Bueno, muchas gracias a todos. Y finalmente quiero agregar algo más, porque esto salió de hablar entre amigos y de pensar qué podemos hacer para contribuir y mejorar nuestro rubro de la construcción. Es invitarlos a todos ustedes que están ahí escuchándonos o viéndonos, a que si ustedes tienen algún proyecto, alguien está haciendo una tesis, alguien quiere compartir algo, podamos nosotros juzgar y compartir la información aquí, tal vez por alguna reunión o Zoom. Me escriben ahí por WhatsApp y podemos gestionar algo para que podamos todos revisar esa información, ¿no? Por ahí intercambiar algo de información, algo novedoso, algo que no nos parece, y mejorar, ¿no? Lo importante y lo ideal es que podamos contribuir todos a este mundo o rubro de la construcción en el cual nosotros estamos, ¿sí? Bueno, gracias con todos, gracias por su participación y nos estamos viendo en otra oportunidad. Gracias, Oscar. Hasta luego.